Y bueno, pues ahora continuamos con el tema de gráficos. Previamente a lo que vamos a ver en este video, dejé que investigaran cuáles son los tipos de gráficos. Ahí viene en su plataforma en Classroom de esta tarea, ¿sale? Entonces comenzamos. Gráficos, que en este caso es la representación gráfica e interpretación. Y bueno, un gráfico, jóvenes, una vez que ya concentramos los datos en una tabla, se puede hacer la representación gráfica correspondiente. Un gráfico estadístico es la representación de los datos estadísticos por medio de figuras geométricas. Estos pueden ser puntos, líneas, rectángulos, etcétera, cuyas dimensiones son proporcionales al valor numérico de los datos. El gráfico es útil para dar una rápida idea de la situación general que se esté analizando. Permite determinar con un simple vistazo los máximos, los mínimos, las variaciones del fenómeno y determinar soluciones. Puede ser que a lo mejor nosotros no sepamos llenar una tabla o no sepamos leer una tabla de distribución de frecuencias, pero lo que sí se puede observar a grandes rasgos y la mayoría lo podemos interpretar es un gráfico, un gráfico, pero esos gráficos, ¿qué datos deben de tener? Es muy importante anotar en cada gráfico, independientemente del que nosotros estemos utilizando, estos datos. En primer punto, lo que es el título, que es el tema de que se está tratando la gráfica. El otro es la fecha de realización. También es muy importante colocarle la fecha de realización a un gráfico. A veces, ¿verdad?, podemos tomar como referencia un gráfico, pero a lo mejor no sabemos si ese gráfico se hizo hace 10 años, entonces hay que ver. El año también es muy importante. Las leyendas en los ejes, ¿cuáles son estos dos ejes? Tanto el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Ahorita vamos a ver cómo colocar estas leyendas. La unidad de medición en que se esté utilizando, Por ejemplo, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de kilómetros por hora, si estamos hablando de kilogramos, de qué tipo, cuál tipo sea nuestra unidad, ¿no? Y también la escala, en dado de utilizar algunas, en dado caso que utilicemos alguna escala, pues ver, ¿no?, que si por ejemplo 1 es igual a 1000, 100 es igual a, ¿qué les gustaría? 1000 tal vez, o a lo mejor 1.000.000, no sé, ¿no? Cualquier tipo de escala que estemos utilizando. Y entonces esto es lo que les comentaba hace ratito, que primer punto, lo que es el título del gráfico, ¿verdad? Importantísimo, y generalmente va en la parte de arriba, centrado. Volumen de ventas por trabajador, este es un ejemplo nada más. Los títulos de los ejes, aquí tenemos el título horizontal, en este caso estamos hablando de vendedores y por eso aquí coloca los nombres de los vendedores, y el título del eje vertical, que en este caso son ventas en pesos. De este lado tenemos también una pequeña leyenda, ¿verdad?, de los años en los cuales estuvo recopilando esta información. Año 2009, año 2010, 2011, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos, por ejemplo, aquí en lugar de ponerle millones, ¿verdad?, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, aquí a lo mejor pudimos haber dejado nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por un ladito ponerle que la escala, ¿verdad?, escala a millones, ¿no? También eso podría ser alguna de las utilidades. Y bueno, estos son de lo que debe tener, de los datos que debe de tener nuestro gráfico. Ok, previamente les había dejado estos tipos de gráficos, esto nada más para verlos de forma también breve. Les dejé el gráfico de barras, que en este caso un gráfico de barras se usa más para las clases cualitativas, más para las clases cualitativas. Y como es un gráfico de barras, las barras siempre se separan a la misma distancia. Esto también es muy importante, que las barras siempre lleven la misma distancia, tanto de anchura como de lo que va en medio, la misma separación, que esta sea la misma. Se puede usar también para los datos cuantitativos, pero se utilizan con mayor frecuencia para las cualitativas. Y tenemos el histograma, ¿verdad?, que a diferencia del de barras, el histograma, sus clases van juntas, no hay separación entre sus barras. Ahora dice las barras verticales unidas por su relación numérica, aquí es como si tuviéramos una recta numérica. En el caso del X van las clases y en el caso del eje Y,
sale, aquí va la frecuencia. Tenemos otro pictograma, no se los dejé, pero bueno, ¿cuál es esta diferencia? Que nada más se representa con alguna figura, ¿no? Por ejemplo, árboles plantados, aquí estamos hablando de arbolitos y en lugar de ponerle una línea nada más, le está poniendo una figura de un árbol. Tenemos el diagrama de círculo de pastel, el diagrama circular o de pastel. Se utiliza para los datos cuantitativos, también lo podemos utilizar para los cualitativos, ¿sale? Este se puede usar para cualquiera de los dos. Y aquí nosotros necesitamos la frecuencia relativa. Si recuerdan que en sus tablas de frecuencia llenamos esta columna de frecuencia relativa. Y también vimos lo que es un polígono de frecuencia, ¿sale? Aquí cuál es la diferencia, que en este caso lo vemos o lo utilizamos con puntitos, ¿sale? Está unidos con puntitos. Ok, entonces jóvenes, los gráficos ya provienen de nosotros, ya recabamos los datos, ¿sale? Por ejemplo, ustedes ya hicieron esto en su libreta, ya se recaban los datos, después de aquí siguen una serie de pasos para acomodarlo en una tabla de frecuencias, ¿sale? Ya ustedes aquí tienen toda su tablita completa, sale toda nuestra tabla de frecuencias. Y una vez que ya se tiene la tabla de frecuencias, se prosigue a realizar estos gráficos, ¿sale? Ok, vamos a empezar con el gráfico de barras, que en este caso es el ejemplo anterior, ¿sale? Y si observan, jóvenes, un gráfico, aquí vamos a empezar con el de barras, estamos trabajando, vamos a tenernos que acordar lo que vimos en geometría analítica, ¿sale? ¿Qué vimos en geometría analítica? Que en este caso fue el plano cartesiano. Un gráfico está trabajando, si observan, en el primer cuadrante de su plano cartesiano, ¿sale? Que en este caso, en eje X es positivo y en eje Y también es positivo, ¿sale? Esta es una recta numérica y esta es otra recta numérica. Hay que verlo de esa forma. Y bueno, nosotros nada más utilizamos lo que es el primer cuadrante. En el caso de nuestro eje X, aquí se colocan las clases, ¿sale? Aquí estamos colocando las clases, en el que si se fijan tenemos una escala, estamos trabajando en base a una escala. Por ejemplo, aquí nosotros en este gráfico empezamos desde el 87, ¿sale? Desde el 87 y terminamos hasta el 150. ¿Sale? Es como si fuera una recta numérica en la cual empezamos desde el 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y luego a partir de acá 96, 97 y así sucesivamente hasta llegar al 150, ¿sale? Es una recta numérica en la cual aquí tenemos una pequeña división, ¿sale? Si observan, si nosotros hiciéramos de 1 por 1, nos quedaría un pequeño espacio. ¿Por qué? Porque terminamos en 95 y continuamos con 96. Nos va a quedar hoy un pequeño espacio entre cada una de nuestras clases. Para esto, si se fijan, utilicemos los intervalos de clase. Se utilizan los intervalos de clase en nuestro eje X y para la frecuencia, esta la colocamos en nuestro eje Y, ¿sale? Aquí en el caso de este ejemplo se los pone de 2 en 2. Ahora, no necesariamente tienen que llevar la misma escala, ¿sale? Este tiene números más grandes y este tiene números más pequeñitos. En el eje Y son números más pequeñitos, va de 2 en 2 hasta terminar hasta el 14, ¿sale? Que viene siendo esta cantidad. Y bueno, no se les olvide también lo que son los títulos, ¿sale? Las leyendas en los títulos, el título de forma general, el tema de que se está tratando, el kilometraje marcado en kilómetros por hora, que son las unidades, y de este lado la cantidad de automóviles que vendría siendo nuestra frecuencia. Ok, de este lado tenemos un histograma. En el histograma, en el eje X, cuando trabajemos de este tipo de datos agrupados, para eso nos sirve nuestra marca de clase, ¿sale? Nuestra marca de clase en nuestro primer intervalo empezábamos desde el 86.5 y el último dato de la primera clase terminaba hasta 95.5. Después aquí continuábamos otra vez la segunda clase desde 95.5 hasta 104.5. Sale hasta acá. Y ya con esto, si observan, ya no hay ninguna separación
entre nuestras barras, que es lo que genera nuestro histograma, sale que las barras estén juntas. Para eso nosotros utilizaremos, vuelvo a repetir, los límites reales, ¿ok? Nosotros utilizamos los límites reales y bueno, ya con esto, si se fijan, ya no hay ninguna separación entre nuestras barras. No olvidemos hacer nuestras leyendas, ¿sale? Nuestras leyendas son muy importantes y de este lado la frecuencia. Muy bien, ahora tenemos el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy similar en este caso a nuestro gráfico de barras. Tenemos las leyendas, sale velocidad, las frecuencias o la cantidad y el kilometraje. Pero, ¿qué diferencia hay entre un gráfico de barras? Aparte de los puntitos, estos puntitos deben de estar exactamente a la mitad de la barra, ¿sale? Nuestro intervalo estaba desde 87 hasta 95, ¿sale? Nuestro primer intervalo, nuestra primera clase. Pero para esto nosotros ahora vamos a ocupar la marca de clase. Para este gráfico se utiliza la marca de clase, en la cual la marca de clase va a la mitad. ¿Cuál es la mitad en este caso de mi primera clase? Es 91, ¿sale? Por eso aquí está 91, que está aquí a la mitad y llega hasta 8. Sale el puntito, no se pone ni al inicio de la barra ni al final de la barra, sino se coloca en medio y para esto utilizamos la marca de clase. Si se fijan, ya utilizamos las primeras columnas de toda nuestra tabla, que fueron los intervalos, que fueron nuestros límites reales, y ya con este gráfico utilizamos lo que son la marca de clase, más aparte las frecuencias, ¿no? Y así sale mi siguiente clase. Mi marca de clase es en 100 y aquí está su frecuencia, la siguiente es en 109 y hasta acá tenemos la frecuencia. Y bueno, y así sucesivamente se llena este polígono de frecuencia hasta, bueno, la última clase. Continuamos ahora con el gráfico circular o el gráfico de pastel. Para esto nosotros utilizamos nuestra frecuencia absoluta relativa. Si recuerdan, la frecuencia absoluta relativa, les hice mucho énfasis en que al final les debería de quedar como sumatoria 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando al 100%. Y en este caso, si estamos hablando un 100%, para convertirlo esto a grados, ¿sale? Para convertirlo y trazarlo en grados, para nuestro círculo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La frecuencia absoluta relativa la multiplicamos por 360 grados, que es lo que tiene un círculo. Entonces, en el caso de la primer clase, que va de 87, estamos observando ahora esta, que va de 87 a 95, su frecuencia relativa fue de 16, si la multiplicamos por 360 me queda 57.6 grados. Esto ya se traza en un transportador y llegamos hasta los 57.6, vamos a redondearlo, se puede redondear también hasta los 58 grados. Y bueno, ya lo tenemos de este lado, ¿sale? Desde este punto hasta este punto son 58 grados. ¿Sale? La siguiente clase es 0.06 y los ángulos 621.6, que va de 96 a 104. ¿Sale esta? Ahora es esta, ¿sale? De aquí son 21 grados. Luego la que sigue es de 93 grados, que es mi clase número 3, que está en color gris, ¿ok? Y bueno, hasta acá son 94 grados, digamos, ¿no? Y bueno, así se va completando con nuestro diagrama circular. En el caso de este gráfico también le pusieron el porcentaje, ¿sale? El porcentaje, ¿cómo lo hacemos? También lo recabamos de lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué hacemos con la frecuencia relativa para sacarlo en porcentaje? Nada más lo multiplicamos por 100, sale 0.16 por 100, pues me da el 16%, 0.06 por 100 me da el 6%, 0.26 por 100, pues me queda el 26%. Y bueno, de esta forma también se obtiene el porcentaje, se obtienen los grados.
Y también es muy importante, ¿verdad?, colocarle un color diferente a cada barra, a cada clase, para que haya esta diferencia. Y bueno, de esta forma se obtiene lo que son los grados y lo que son las clases para un diagrama circular. Sin olvidarnos también, ¿verdad?, de lo que es el título, de las leyendas. Y bueno, aquí ya tenemos el porcentaje, o en lugar de ponerle porcentaje, lo que podemos hacer es colocarle la frecuencia de esto, cuántos fueron, de este cuántos fueron, de este cuántos fueron, ¿no? Y bueno, de esta forma se obtiene lo que es el diagrama circular. Continuamos. Bueno, ¿qué ejercicios van a desarrollar, jóvenes? Van a realizar de su página 43 de su cuadernillo el ejercicio número 2. Sale que es este, ya lo puse acá de este lado, nos habla de reses, sale de las masas de 50 reses destinadas al rastro de Monterrey, Nuevo León. ¿Sale? Aquí están nuestros datos. ¿Qué van a hacer? Pues todo el ejercicio, sale realizar una tabla de distribución de frecuencias, en este caso es para datos agrupados, y van a hacer un histograma. Para el histograma, pues ahí si tienen dudas me esperan tantito en la clase en línea para explicarlo un poquito más si llegan a surgir dudas, o bueno, de cualquier forma también ahí en plataforma, ¿no? Van a hacer también lo que es un gráfico circular del ejercicio de deportes favoritos. Acá se los pongo de este lado. Sale tuvimos que fue de fútbol, soccer, básquetbol, fútbol americano. También ya lo tienen ahí en su libreta, junto con su frecuencia relativa. También sale, entonces van a desarrollar dos gráficos. En el caso del primerito, pues aquí sí hay que desarrollarlo completo, desde que ordenar los datos, sacar las clases, sacar el rango, sacar el número de clases, sacar también la amplitud, y por ahí creo que se me está olvidando, los demás son esos lo que hay que sacar, ¿sale? Ordenar sus datos, sacar el número de clases, el rango y la amplitud, ¿sale? Hay que ordenar todo esto, y bueno, en este caso del segundo está más sencillo, solamente que les voy a pedir que si esté bien hechecito, hay que usar su transportador para saber cuántos grados va a corresponder en cada una de las de su círculo, sale las clases de su círculo. Y bueno, con eso terminamos este tema, también fue muy sencillo, nos vemos la próxima, jóvenes.